¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa aquí en Es Diario TV, Es Política. Cada fin de semana, ya saben, debate, análisis, tertulia, actualidad aquí en Es Diario. Y contamos con la inestimable ayuda para analizar estos temas de Benjamín López, director de Diario. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Un placer. Y también Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal, Marta? Un placer también. Lo mismo digo. Y también un placer estar aquí con todos ustedes. Muchos temas de actualidad, como decía, por delante. Y el primer tema que vamos a analizar, que vamos a comentar, pues son las novedades sobre la contratación de Jessica. Ya saben, pues la pareja de Ábalos en su momento, del exministro de Transportes, que conocemos más sobre su contratación. Son datos que han salido en esa comisión de investigación por el caso Coldo, que se está llevando a cabo en el Senado. Y esto le preguntaba Martínez Maillo, senador del Partido Popular, al presidente de Traxa. Escuchen. Y acabo la última pregunta. ¿Es verdad que en algunas justificaciones o relaciones de trabajo aparece Jessica nominada como la sobrina del ministro? ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto. Es un documento interno. Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro. Es un documento interno de la gerencia. No sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de la investigación. Es decir, que a Jessica en Transatec la denominaban internamente en un documento sobrina del ministro. Sí, ¿no? Eso es real. Y eso motiva las 4 cuestiones que yo he pedido a la investigación que profundice, que tienen que ver con esa cuestión. O sea, que en Transatec sabían que era la sobrina del ministro. Y ustedes, alguna persona de Transatec sí, que es sobrina, distinto. y usted sabe que eso forma Señor parte. Maillo, venga. Así que mire, acabo porque aquí al final, como pasó al principio la otra vez, no solamente trabajaba en la adscrita presidencia de Adif, sino que además todo este proceso fue una pantomima y ustedes internamente ya sabían incluso que no es que fuera la amante o la querida del ministro, es que como aparece... Matiz, y es que precisamente las comisiones de investigación sirven para poder depurar esas responsabilidades. Aquí estamos obteniendo toda esta información gracias a esas comisiones de investigación. O sea, que está muy bien la comisión de investigación del PP en el Senado, ¿no? Es también las comisiones de investigación en general. Lo que es terrible es que cuando planteamos otros grupos, otras comisiones de investigación en otros parlamentos, sistemáticamente se nos deniegan. Cuando, de hecho, en reglamentos anteriores de la Asamblea, por ejemplo, bastaba con que 2/5 de la Asamblea quisieran montar una comisión de investigación para que quedara constituida de facto. Eso es una garantía de calidad democrática, porque si no pasa lo que pasa en la Comunidad de Madrid, de que con una mayoría absoluta bloqueas cualquier tipo de investigación. Y estamos viendo que las comisiones de investigación están bien. Luego hay partidos que hacen usos torticeros de las comisiones de investigación, o usos propagandísticos, y eso creo que también degrada. Pero, al final, si una comisión de investigación funciona, salen cosas a la luz, y eso es bueno para todos. Entonces, vetar sistemáticamente las comisiones de investigación, como nos hacen en la Asamblea de Madrid, es un problema. Se criticó la puesta en marcha de la comisión de investigación. Bueno, a la vista de lo que sale con este caso, es interesante que salga. Pero te pregunto, ¿qué está haciendo tu partido en el Congreso? De los diputados, Sumar, digo. Tienen bloqueados entre Sumar y Podemos, tienen bloqueados en la mesa del Congreso con esa mayoría, tienen bloqueadas 20 leyes que no se debaten, no pasan a pleno. ¿Qué tiene que ver esto con la comisión de investigación? Hombre, tiene mucho que ver. Estás hablando del uso torticero de un parlamento. Estamos hablando pues de bueno, corrupción creo que hay que mirarse internamente, y de comisiones si de investigación. Hombre, torticeros. podemos hablar del rodillo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, si quieres, te saco datos, que es el Parlamento Autonómico de España que más rechaza. Yo estoy hablando de que es importante con la corrupción poner luz y taquígrafos. Bueno, Marta, pero... Y perdóname, Benjamín, pero hay una cuestión. Yo te dejo hablar y luego tú me dejas a mí. Cuando tú y yo hablamos de corrupción, de repente aparece una diferencia. A mí me preocupa toda la corrupción, la que surge a la izquierda y la que surge a la derecha. Yo quiero que se investigue y se ponga luz y taquígrafos en absolutamente toda. Sí. Resulta que desde la derecha parece que solamente importa que la corrupción que pueda estar vinculada al PSOE, cuando resulta que en el PP y en el entorno del PP también hay corrupción. Dato, el día 10 de abril va a declarar el novio de la presidenta a el juzgado por una pieza separada que instigamos nosotros, Más Madrid. Casualmente nos hemos enterado hoy de que la presidenta Ayuso ese día no va a venir al pleno, no va a poder, por que sea. Fíjate que es un ciudadano particular, pero el día que declara ella no puede estar en la asamblea. Eso me parece que es una actitud francamente favorable a la opacidad y a no dar explicaciones. A la vez, nosotros somos el partido que ha sentado en el banquillo a la alcaldesa de Móstoles, a la alcaldesa del PSOE, por una denuncia de nuestra organización.
de nuestro secretario de organización concretamente, con una información que, por cierto, que el Partido Popular tenía y no hizo absolutamente nada con ella. Así que contra la corrupción nosotros somos absolutamente implacables a un lado y al otro. El resto de la gente, lamentablemente, no puede decir lo mismo. Ya, se me parece muy bien, pero ahora me dejas a mí hablar, por favor, porque es que si no es imposible, ¿no? Si no es un diálogo y es que la gente además no se entera en su casa. Yo lo que digo es que me parece muy bien tus críticas, tu planteamiento, pero que no puedes ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y te digo que Sumar tiene una viga enorme que se llama Congreso de los Diputados y la utilización torticera de la mesa del Congreso de los Diputados para impedir comisiones de investigación, para impedir la tramitación de leyes, más de 20 leyes, más de 20 leyes que están pendientes de tramitarse en el Pleno, de pasar al Pleno, porque no le dan salida desde las comisiones de investigación, que los tienen, desde las comisiones correspondientes, que los tienen paralizados la mayoría de Sumar y Podemos. Esa es la realidad. Vengo de un Parlamento que tiene miles y miles de iniciativas rechazadas, rechazado el trámite, no ya la calificación, que no están rechazadas, el trámite. Que están paradas, metidas en un cajón. Es que yo te estoy hablando del plan anterior, que la mesa del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ni siquiera permite que se tramite. Ya, pero o sea, ¿de quién estás hablando? No tienes legitimidad para criticar. Perdona, yo tengo bastante legitimidad en general para criticar a quien quiere y a quien considere. No tienes legitimidad. Discúlpame. No, desde Sumar, luego, desde Sumar no tienes legitimidad para criticar la utilización torticera de un Parlamento cuando está Sumar, desde luego, dando un espectáculo bochornoso en el Congreso de los Diputados. O sea, creo que en la mesa del Congreso de los Diputados. Una visión muy retorcida de los hechos, muy retorcida. Vamos a hablar. La tuya es la objetiva. Por favor, vamos a hablar de la auditoría. Claro, te pregunto a ti, ya como persona que tiene experiencia en la administración pública, se puso en marcha una auditoría interna en el Ministerio de Transportes, por propiciada por el actual titular, ¿no?, del Ministerio, Óscar Puente, que no se descubrió precisamente lo grosso, es decir, esto de la contratación de Jessica irregular, que estamos hablando, que se está investigando, que estamos conociendo. ¿Cómo puede ser que una comisión, que una auditoría interna en un ministerio no detecte, ya no digo lo de abajo, lo menos relevante, pero entiendo que tendría que haber digamos, descubierto, por así decirlo, esta contratación irregular, ¿no? Claro, esto te habla o bien de la auditoría o bien de lo alto que estaba situado, que en el caso de Ábalos estaba muy arriba. Cuanto más arriba está situada la persona que ejerce corrupción, pues más facilidad de tapar cosas tiene. Entonces es lo que digo, que cualquier detalle que conocemos de Ábalos es absolutamente terrible. De esta comparecencia, de todas formas, a mí hay un detalle menor que dentro de lo que cabe me tranquiliza un poco respecto a Traza en general y a Trasate, que es que en determinado momento dicen dieron un mensaje para que no llamaran atosigando, es decir, había alguien haciendo su trabajo bien y diciendo qué leches es este nombre de esta persona que no viene a trabajar. Es decir, eso es un indicador indirecto de que esta cosa apestosa y que que hay que esperar a una sentencia de todo eso, pero vamos, que la pinta es espantosa y absolutamente vergonzosa, evidentemente parece que alarmas suscitaba. El problema es que como había alguien muy arriba, y es que Ábalos estaba situado muy arriba, pues tenía potestad y tenía capacidad en ese momento para tapar cosas, que evidentemente pues es que la responsabilidad es sobre Ábalos. Que nos merecemos una explicación de por qué efectivamente esa auditoría no detectó lo grosso. O sea, yo creo que la explicación es sencilla, en ese sentido. Se conocen otros 4 casos de enchufismo en empresas públicas vinculados a Ábalos y a su entorno. Claro, pues es que nadie defiende a Ábalos, ¿no? Yo no sé si alguien defiende a Ábalos, pero quiero decir, si es que aquí ha participado mucha gente de esto, es lo que yo digo, y siguen en Adif. Hoy, el viernes, había una información que apuntaba a 3 directivos de Adif que participaron directamente en la contratación y que siguen siendo directivos de Adif. Ahí lo tenemos, ¿no? De Objective. Sí, esa es la parte que hay que ver cuánta y al final tú decías, y ya por último, las comisiones de investigación también sirven para esto. Sí, evidentemente sirven para esto, las comisiones de investigación, está claro, pero yo quiero romper una lanza por las informaciones periodísticas que el gobierno se encarga de denostar permanentemente, llamando webs, llamando pseudomedios, llamando recortes de prensa. Gracias a los recortes de prensa, que es como se han iniciado históricamente la mayoría de las investigaciones judiciales, conocemos muchas de las cosas que los políticos no quieren que una investigación periodística no es un recorte de prensa. Yo creo que, no sé, no soy yo la periodista, pero juraría que el periodismo es un poquito más que un titular escandaloso. Sí, claro, pero hay que leer lo que pone diría dentro. yo, conociendo el periodismo como ciudadana que lo lee, pero no te quedes en el titular, que abras. No sé, un reportaje de investigación y un debate deontológico. Yo diría que el periodismo da para más de lo que está diciendo Benjamín ahora. Creo que es una aproximación un poco bastarda.
pero bueno, que da para por más, eso, que da para más juraría que es algo da un para más poquito que más para destapar evolucionado. casos de corrupción. Han destapado la mayoría de los casos La de corrupción claro, en este porque país, no- lo hemos destapado los periodistas. Claro, pero es que hablo en creo general, que comparar ¿no? una con investigación, informaciones comparar una periodísticas. investigación periodística con un recorte de prensa, que los No, recortes eso es lo que también dice el existen, PSOE, eso es recorte de algo- prensa, y no son recortes Claro, de es que prensa, cuando porque se cuando sale abren que, instancias que judiciales Pedro solo con Sánchez titulares beneficiaba a Barrabés, y- que es donde arranca el caso Begoña, le dicen eso es un recorte de prensa. Benjamín, No, perdone, un cuando recorte de hay prensa juzgados, que tiene a cuando Begoña hay Gómez al juzgados, borde cuando hay de sentarse delante de un juez en el banquillo de los con acusados. bastante en un poca juicio carga oral. probatoria, así en general, porque es que por Pero ¿de más verdad que te atreves a intentan decir sacar eso? ahí, Es que es acojonante. desde luego Perdón, no. es brutal, ¿eh? Es brutal que un político diga que con bastante poca carga probatoria. Desde luego, Pero uno tú ve lo conoces de el Ábalos, sumario, te que has leído el apesta sumario, tienes acceso a absolutamente las todo, ¿no? Pero he visto la, investigaciones, la Yo comisión, voy- he visto la Eso comisión de uno, investigación por favor. en la Qué Asamblea de barbaridad, Madrid qué y barbaridad. sinceramente, así No, no, como no, es que con es lo una de Ábalos barbaridad, uno de ve verdad, una es que serie os de cargáis cosas que es... las instituciones, Déjame hablar, os cargáis Benjamín. A ver, la por favor, credibilidad Benjamín, de un las segundo. instituciones. Es una barbaridad Benjamín. decir que un juez está con bastante poca carga probatoria, Benjamín, ¿no? un segundo. Está prevaricando el juez Peinado. Es que es una barbaridad, pero tú sabes lo que estás diciendo. ¿Puedo por hablar en favor. algún momento? Puedes Benjamín. hablar lo que quieras, pero Benjamín, lo por que favor, no deja que puede- conteste. lo que no Yo el deberías sumario es decir no lo ese he tipo visto. de Lo que cosas. sí he Benjamín. visto, lo que sí he visto es la comisión de investigación de Begoña en Ah, la sí, Asamblea de Benjamín, Madrid. Por favor, vas a dejar que conteste, por favor. Es Vale, que vale. por Esa favor. comisión, que por cierto estaba hecha bastante torticeramente por y para que tuviera que ir Begoña a declarar, pero mira, aún así es una comisión de investigación. Yo creo que es muy mal utilizada, pero una comisión de investigación que en sí creo que son respetables y se las debe tratar con respeto. También el que las propone. En esa comisión, yo lo que he escuchado, sinceramente, y las acusaciones que he escuchado, me parecen bastante inconsistentes. Y en Vale. calidad de ciudadana tengo derecho a opinar Hombre, sobre claro, esto. puedes opinar y ¿vale? decir- Así, incluso decir lo de disparates. Ábalos todavía no hay Eso nadie te sentencia va a quitar el judicial, derecho. pero lo que se conoce y lo que se ve es bastante Pero, más consistente. fíjate- No, no, Entonces cambiamos creo de tema. que hay una Esto diferencia no es un muy tema de actualidad, significativa. Ahora mismo el caso de Exactamente. Begoña Gómez no está de actualidad esta Claro. semana. Es decir, hay otros temas de Hay actualidad. bastante poca que carga comentar. probatoria, pero no conoces el sumario. No hay más preguntas, Yo conozco señoría. el Ya contenido está. de la comisión de Claro, claro, investigación sí, y es pero como, esto es una bueno, investigación El judicial. caso Begoña Gómez... No me esta parece muy comparable al el de caso, Ábalos, la el verdad. caso Begoña Gómez no Por es mi un tema parte. actual esta semana, habrá más semanas donde sí que sea actualidad y lo comentaremos desde luego. Pero hoy hay otra actualidad. El tema de la sentencia absolutoria de Dani Alves y estas polémicas palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero. Escuchen. Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos. Y tenemos también rectificación de la vicepresidenta, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que creo que la tenemos ya preparada y que podemos ver, porque al final, bueno, hubo realmente dos rectificaciones, ¿no? Una vía tuit en la que empezó cargando No, rectificó. empezó cargando contra el Partido Popular y al final, bueno, pues acabó básicamente no rectificando, y sí que hubo una segunda rectificación en la que sí ya explícita y textualmente pues dijo que bueno, que se entendió que bueno, esta es la primera rectificación. Y hay una segunda rectificación en la que dijo la ministra de Hacienda que, bueno, que si se entendió, ¿no? Que fue en contra de la presunción de inocencia, pues que no era su intención. No sé si la podemos ver. Pues no la podemos ver. No estamos censurando la respuesta, sino es que simplemente hay un problema que no la tenemos bien elaborada y no la podemos mostrar. Pero bueno, es lo que yo os he dicho, ¿no? Que la presunción de inocencia, que si la ministra María Jesús Montero, pues eso, que entendió, que la gente entendió que se cargaba la presunción de inocencia, pues que no era así. No sé por qué empezar, Benjamín López. No, Marta, por favor. No, Benjamín López. Ah, muy bien. Pues Empiezo como por ti tú ahora. tú mandas aquí. Claro. Me parece brutal. Me parece brutal las palabras de María Jesús Montero y debería haberle costado el puesto. Yo creo que en un gobierno normal de la Unión Europea habría dimitido, le habrían invitado a irse o si no lo habrían destituido. Esto, por desgracia, no tenemos un gobierno normal, homologable al resto, y eso no sucede en España, entre otras cosas porque Pedro Sánchez, claro, si dimite o cesa o destituye a su vicepresidenta del gobierno, yo creo que se le cae toda la legislatura como efecto dominó, ¿no? Porque ya está suficientemente débil y acorralado como para que encima se le caiga a una vicepresidenta del gobierno, pero esto es absolutamente impresentable y no es una opinión mía, es una opinión unánime de todas las asociaciones judiciales y fiscales de España, del Consejo General del Poder Judicial, que han salido en tromba, y de todos los juristas con dos dedos de frente de este país. Es una auténtica barbaridad decir que la presunción de inocencia no puede estar por encima del testimonio de una mujer joven. Es que, vamos a ver,
presunción de inocencia es un pilar básico del Estado de Derecho, un pilar básico. Entonces está por encima de cualquier otra cosa. Pero, es preferible tener a 100 culpables en la calle que a un inocente en la cárcel. Y el que no entienda eso, está claro. el que no entienda eso, pues me parece que no tiene ningún talante democrático, la verdad. Pero Marta, sentencia absolutoria de Dani Alves, Es también que es la yo otra creo derivada que también eso del es lo asunto. relevante. Desde luego la frase de María Jesús Montero es injustificable y evidentemente la presunción de inocencia es un pilar del Estado de Derecho. Ahora bien, esa frase de María Jesús Montero no pone en cuestión el Estado de Derecho en España. Lo que sí pone en cuestión el Estado de Derecho en España es la acumulación de múltiples sentencias que son más que cuestionables por los propios juristas, por el criterio que están utilizando. Entre otras cosas, porque el criterio de credibilidad que le están imponiendo a las víctimas de violencia sexual es cada vez más inasumible. O sea, según esta sentencia absolutoria, una agresión sexual que no haya sido grabada en vídeo y en la que además en el vídeo se vea a la víctima retorcerse suficiente, ya no se puede probar una agresión sexual. Y eso es muy peligroso y genera un clima de impunidad para las víctimas. Esto no viene de ahora. Desde la sentencia de hace un montón de años de no te pueden haber violado si llevabas vaqueros, a la sentencia de hace unos meses donde han absuelto a unos empresarios en Cartagena que se dedicaban a hacer prostitución de menores habiendo quedado probado que lo hacían, pero que como había habido muchos retrasos porque a la justicia no le había parecido prioritario sacar ese caso, se les ha dejado irse a la calle sin ninguna sanción. A la sentencia de hace unos días en Asturias en la que queda probado que un hombre ha estado acosando sexualmente a una mujer, pero se ha decidido absolverle porque a ella no se la veía demasiado afectada. Ese tipo de sentencias sí ponen en cuestión el Estado de Derecho, no unas declaraciones desafortunadas de alguien que además ya rectificó. Pero te pregunto, me parece interesante una cuestión, como médica te pregunto ahora, Sí. en muchos casos es que, y eso es un problema, es difícil cuando se produce una violación, una agresión sexual, determinar que se ha producido en el cuerpo, porque a veces no deja rastro, por desgracia, esa agresión sexual y violación sexual. Y es un problema, claro, lo veo como un problema, claro, ojalá que se descubra algo que permita certificar, ¿no?, la existencia de una violación o agresión sexual, entre otros casos que por desgracia no se puede determinar y ante la inexistencia de esa prueba, pues igual acaba libre un violador, un agresor sexual. Pero justamente en eso la justicia había ido avanzando y hay jurisprudencia y hay estudios múltiples, que esto hay asociaciones de juristas que lo defienden y lo promueven, que es precisamente las agresiones sexuales existen, esto es una realidad y hay veces que no dejan una serie de pruebas, claro, y lo único que tienen son los testimonios y hay una serie de formas de acceder a esos testimonios, que por ejemplo no haya que repetirlos una y otra vez en condiciones ultraestresantes, sino tener posibilidad de hacer una única recogida mucho más exhaustiva y que profundice más, pero en condiciones menos hostiles, que se ha demostrado que tiene un índice de veracidad muchísimo mayor, ¿no? Esto que se llama la prueba constituida, que es con los niños se intenta hacer siempre, pero trasladarlo a todas las víctimas de agresión sexual, que es obtener el testimonio bien y que con mucha profundidad y con mucho rigor, pero que no haya que repetirlo y convertir en un vía crucis el proceso de denunciar. Cuando de repente los jueces retroceden y olvidan todo esto y se desmarcan de los avances judiciales que se han hecho en ese sentido, que son a favor, por supuesto, de la presunción de inocencia de los agresores, pero también respetando la indemnidad sexual de las personas agredidas. La inocencia de los agresores y las personas agredidas. Es que eso ya estás preconfigurando una... Hombre, es que en un juicio de violación es generalmente lo que hay, Benjamín. No. Hay un presunto agresor y una presunta agredida. Es que es así. Porque si tú dices un agresor y una agredida, pues ¿para qué celebramos el juicio? Es que he partido de las agresiones sexuales existen. Te estoy dando el caso de una agresión que exista. Pero metes ahí la de Alves. ¿Vale? Yo te estoy dando el caso de una agresión que exista. Sí, pues es que yo como has dicho que los jueces retroceden, que el problema son las sentencias como esta de Alves. ¿Qué tiene de malo la sentencia de Alves? ¿Me lo puedes explicar? Pues precisamente que genera un estándar de credibilidad prácticamente imposible de cumplir, lo cual implica una impunidad para grandísimo número de absolutos. Y lo digo porque el juzgado... No llevo 10 minutos. Y ya has respondido a 2 preguntas. Actualízate el reloj porque no llevo 10 minutos. Y no eres moderador. Mi cuota. No, reclamo al moderador mi cuota. Vale. Y el moderador le da la cuota para que nada también porque es el jefe, si no igual... Es que esto me parece... No porque sea el jefe. Esto es terrible. Y no te respeta como moderador. Todavía no he dado mi opinión sobre esto, reclamo mi cuota. Claro, Benjamín. Pues has empezado hablando tú. A ver, tienes 10 minutos para hablar. Has empezado hablando de este tema, no. Y no querías hablar, de hecho. De este tema, sí, en absoluto. No hablar de ese tema, te di la primera palabra.
Ah, es cierto. Claro. Es cierto. Ya está la derecha con sus inconsistencias. He hablado del tema de la presunción de inocencia, no de la sentencia. Claro, Tú has pues preguntado ahora- sobre la ahora sentencia. tienes exactamente 5 No, es que a mí me han minutos preguntado que es la sobre misma- las declaraciones de Montero, entonces yo he respondido sobre las declaraciones Respecto a la de Montero. sentencia de Y a ti te ha Alves. preguntado por la sentencia. Bueno, pues vamos a hacer el formalismo. Benjamín López, sentencia de Dani Alves, ¿qué opinas? Yo contesto a Marta, ¿no? Porque es que me parece, de nuevo, un mensaje que menoscaba la credibilidad de las instituciones, un ataque directo al Poder Judicial, jueces que retroceden, jueces que no tienen ni puñetera idea de lo que se traen entre manos. Bueno, esta sentencia... Dicho por juristas, Esta esto, ¿eh? sentencia, dicho por juristas y por Marta, ¿no? Luego sale el Consejo General del Poder Judicial y dice, estos señores son unos profesionales como la copa de un pino, que es lo que decían en su declaración. Salen las... ¿Quieres que te cuente lo que dicen las mujeres agredidas a las quiero que me la cuentes justicia nada, quiero hablar no yo. ha respaldado? No, Marta, quiero hablar Porque yo. podemos hablar de eso. A ver, No, Marta, por favor, vamos a escuchar a Benjamín. Yo cuando Populismo barato a chorros, lo que destilas, perdona, en ese mensaje, muy peligroso, muy irresponsable por parte de un político, absolutamente irresponsable. Preocuparme por las víctimas de agresión sexual. Este mensaje contra la credibilidad del Poder Judicial, ¿no? Los jueces retroceden. Mira, esta sentencia ha sido dictada por 4 jueces, de los cuales 3 son mujeres, 1 es un hombre. Se conoce la adscripción, porque tienen una adscripción señalada a asociaciones judiciales de 2 de ellos, de los otros 2 no las tendrán o no la tendrán, no lo sabemos. Las 2 mujeres adscritas al mal llamado sector progresista, sector izquierdista, ¿no? De la judicatura. Mal llamado. 2 mujeres que se han significado, además, muy activamente. Una de ellas nombrada fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, que han sido muy activas y muy defensoras de la ley del solo sí es sí, y parece ser que no tienen ni puñetera idea porque dictan una sentencia que ahora no le gusta a determinados sectores ultrafeministas, ¿no? La realidad es que estos 4 jueces han llegado a la conclusión de que la denunciante, en este caso, daba una versión que no se correspondía con las pruebas, las escasas pruebas que se han podido obtener. No dicen que no hubiera violación, dicen que no hay elementos para probar la violación. ¿Y por qué no hay elementos? Porque además su testimonio queda en entredicho por las pocas pruebas que hay al respecto. Por ejemplo, las grabaciones de las cámaras. Ella dice que la llevaron a la fuerza al baño y se ve en la grabación, lo dicen los jueces, que no hubo ningún... que eso no es verdad, que ella fue voluntariamente al baño. Ella dice en su declaración que no practicó una felación y luego resulta que hay restos biológicos que indican que sí hubo una felación. Por lo tanto, dicen, nos miente o no, bueno, decir miente, que parece que ofende mucho esta palabra, o su versión no es acorde a la realidad en lo que sabemos. Por lo tanto, es muy difícil creerla en lo que no sabemos. Porque lo principal, cuando no hay pruebas, porque se produce en la intimidad, es el testimonio de la víctima. Y si ya hay contradicciones con la realidad en parte de su declaración, muy difícil, imposible, que el resto de su declaración sea tenida como creíble y como acorde a la realidad. Eso es lo que dicen los jueces con toda la lógica del mundo. Jueces que ya te digo, ya te he enumerado su currículum y creo que está fuera de toda duda. Ya te he enumerado que todas las asociaciones judiciales y de fiscales, todas, las progresistas, las de izquierda, las de derecha, las conservadoras, todas, han salido a defender la sentencia. No, han salido en contra de las declaraciones Claro, de Montero, a defender no a la defender la sentencia. sentencia, a Por defender la supuesto presunción de que sí. inocencia, que no es lo mismo. Y Estamos entonces ahí mezclando muy interesantemente. con todos los A lo que respetos, han que venga salido- una a lo que han diputada salido- de Más Madrid, o de Sumar, perdona si no, los confundo, Más Madrid, ¿no? Más Madrid, perdona. De Comunidad de Madrid, Más Madrid, partido regional, de la regionalista. Asamblea de Madrid, viene una diputada a decir que estos jueces no tienen ni puñetera idea. Hombre, tú eres médico, ¿no? Jurista. Jurista, ¿Sabes, no, ¿sabes, jurista, ¿sabes dónde van muchas víctimas de violencia Hay que sexual? tener un poquito de respeto. Y te digo una cosa ¿Sabes- más, Marta, y ya sabes termino. quién- Te digo una sabes cosa quién más. tenemos Si el Tribunal una Supremo, porque visión esta no muy es una concreta? sentencia firme, si el Tribunal Supremo declara culpable a Dani Alves, yo seré el primero que defienda esa sentencia aquí. Y diré, pues mira, se habían equivocado los jueces anteriores. Pero de momento lo que tenemos encima de la mesa es una sentencia que creo que hay como mínimo que respetar. Y desde luego lo que no puedes es denigrarla como la estás denigrando Pues mira. porque te parezca a ti que son jueces que no tienen ni En idea. algún momento Es que me es va a tocar a mí, lamentable.
Porque Benjamín Marta, aquí se echa te has unas peroratas tocado. que parece Fidel Castro, ¿sabes? Hablando de la No, olla hombre. express durante 10 horas. Vamos a ver. Sí, Pues aquí vuela La violencia sexual- las críticas de un lado al otro. Correcto. La violencia sexual Vale. hay muchas formas de conocerla. Y no sé si eres consciente de que la violencia sexual genera Soy consciente secuelas de una psíquicas. sentencia que es como Marta. funcionan las La reglas violencia democráticas. Soy sexual consciente de genera una secuelas sentencia. psíquicas que resulta que los profesionales de la salud mental tendemos a ver. Y en las consultas de salud mental de la sanidad pública hay muchas personas, en su mayoría mujeres, no solo, víctimas de violencia sexual, a las que muchas veces la justicia dejó tiradas una y otra vez. Tenemos una justicia absolutamente incapaz de cuidar y de proteger y de respaldar a las víctimas. Y en el Estado de Derecho, Madre mía. el pilar fundamental es la Pues ya, presunción no hay de más inocencia. preguntas, no hay más Por preguntas, supuesto. no hay más ¿Es preguntas. mejor que haya, ¿no? Antes que haya un inocente en la cárcel, 100 culpables en la calle? Por supuesto, pero creo que todos preferimos una justicia donde los inocentes estén en la calle, pero los culpables, si puede ser, tengan que responder por sus actos. Y la justicia falla sistemáticamente a la hora de poder respaldar a las víctimas de violencia sexual, entre otras cosas, porque denunciar un delito, una agresión sexual es un vía crucis absoluto para las mujeres, porque sistemáticamente se encuentran con hipervigilancia y con un análisis de sus discursos que con mínimas contradicciones de aspectos absolutamente superficiales que no tienen nada que ver con el hecho en sí, se utilizan para echar abajo absolutamente todo. En el caso de Alves es una mujer que inmediatamente activa un protocolo que menos mal que existe, que todo el mundo ve una actitud absolutamente consistente, que los profesionales que trabajan y que la atienden ven que hay una consistencia absoluta y así lo testifican, y que el primer juzgado Y los jueces no tienen ni y que puñetera el idea, primer ya está. juzgado compuesto Ya por está. jueces que tienen bastante idea entienden sí. que hay Eso hechos sí. Pero lo probatorios siguiente más que ya, suficientes. El problema es que los siguientes utilizan un criterio que si lo aplicáramos siempre implicaría que la inmensa mayoría de delitos sexuales se quedarían A ver, impunes sí. para siempre, y ese es el Qué problema. bonito discurso, Que pero es que aplican- ni pero siquiera me lo dejas aplicáis vosotros terminar. mismos. Pero porque puedo no- terminar. Porque es que Pero puedo mantenéis terminar. a Errejón ¿Pero con qué denuncias, dices? denuncias de ¿Pero qué me mujeres. estás diciendo? A ver, Sí, mantenéis por como favor. portavoz Por a favor. Errejón con Pero vamos denuncias de a ver, mujeres. por Más, favor, las por favor. tendéis como- 48 A ver, horas termina, Marta. tardamos A ver, en por sacar a favor. Errejón Sí, de donde vamos. A estaba. ver, 48 sí, 48 horas. Hemos hecho en horas y 2 un días año. lo que el Partido Popular no hizo en 48 20 horas, años. un O sea que año. no, Por o sea, lo favor. siento, pero respecto Madre al caso mía. Errejón no Es creo que dar tengas lecciones- nada que dar hacernos. lecciones de querer a las Nada mujeres que en el hacernos. caso de Errejón encima de la A ver, mesa. el caso de Rejón no lo introduje yo en este debate, por favor. No. Vamos a Ya. ceñirnos a los temas de Vale, debate, que vale. si no es que es imposible, de Pues verdad. lo hacer dejamos. una tertulia. Le faltas al Por respeto favor. como moderador. Es que, a ver, Cada terminamos uno con el caso. piense lo que quiera. ¿Eh? Que cada uno piense lo que quiera en Bueno, su ya casa. está, pero pero yo cuando- respeta al ya, moderador, yo ¿no? pronuncio Pero o sea, el caso. Más Madrid denunciando Por favor. Como hemos hecho siempre y seguiremos haciendo. Y delitos en 2 días sexuales. hemos hecho lo que el Y PP no ha pongo hecho ya en 20 Eh, años. a ver, caso de Rejón, 20 que cada años. uno piense lo Vale. que quiera. En Ya 2 está. Terminamos. días lo que ellos no hicieron en 20 años. Terminamos este bloque y pasamos al último. Tiene que ser muy corto, una intervención de uno, una intervención del otro. Aranceles de Donald Trump. Sé que es un tema complejo, pero ha desatado una guerra comercial. Es decir, aranceles para todo el mundo, literalmente para todo el mundo. Esto, evidentemente, pues va a ocasionar, dicen los expertos, tanto a nivel incluso hasta interno en Estados Unidos. Están avisando ya fundaciones como Tax Foundation, ¿no?, que el PIB pues puede decrecer, puede haber incluso hasta despidos en empresas, en fin, cierre de empresas, y lo mismo ocurre con la parte, subida de con la precios. parte del resto del mundo, vaya, que a los que se le aplicó aranceles, ¿no? Posiblemente muchas empresas, incluso aquí en España, fundamentalmente de 3 sectores: agroalimentario, farmacéutico y automovilístico. Esos 3 sectores se van a ver, parece, todo indica, pues afectados por estos aranceles. Veremos si no tenemos que lamentar el cierre también de empresas. Esta es la realidad que está encima de la mesa. Un presidente de Estados Unidos que, en fin, que ya no tiene aliados, parece, a nivel mundial, que los que éramos Rusia. Rusia es su nuevo mejor Rusia, amigo. pero vamos, que Ese la es el Unión Europea, nuevo orden mundial. desde luego, Benjamín López, parece que hemos dejado de ser aliados de Estados Unidos con Donald Trump. Bueno, hemos dejado de ser aliados de Donald Trump. Yo creo que Estados Unidos es mucho más Sí. que Donald Trump. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura verdaderamente penosa y lamentable, ¿no?, con este señor que se comporta como el primo de Zumosol, ¿no?, el matón del barrio, el que tiene la sartén agarrada por el mango y entonces quiere imponer, ha cogido el tablero comercial del mundo, lo ha tirado al suelo, lo ha roto y quiere negociar de cero las nuevas reglas, ¿no?, que le favorezcan a él, claro, lógicamente, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que aquí haya una posición común de la Unión Europea, que es la única forma que tenemos de defendernos un poco de lo que está sucediendo. No que Pedro Sánchez vaya por un lado, Meloni vaya por otro, Macron por otro, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hace falta una posición común de la Unión Europea frente a esta agresión de Donald Trump, que creo además que es el primer paso solo. Es decir, Trump
está viendo, y supongo que lo tenía previsto, porque, hombre, loco, a lo mejor está loco, pero no es tonto, desde luego. O sea, loco en cuanto a que es un señor Ni loco tampoco. muy Sabe muy bien lo que quiere. agresivo. Pero está claro que él sabía lo que iba a ocurrir como está ocurriendo, ¿no? El desplome de las bolsas, claro. La subida de precios que va a haber en Estados Unidos brutal si mantiene esta política arancelaria. Esto lo sabe. Yo creo que hay una segunda fase que ya la ha dejado entrever anoche mismo, el sábado o el viernes por la noche fue, cuando dijo que, bueno, que había que empezar a negociar, ¿no?, con los países afectados por los aranceles, que yo creo que es la segunda parte del plan. Evidentemente no está loco, él querrá tener una posición, claro, una posición mucho más ventajosa de la que tiene ahora Estados Unidos. Por eso rompe todo, rompe las reglas del juego y empieza de cero a negociar con cada uno. Por eso digo que es muy importante que la Unión Europea no negocie con Estados Unidos de forma individual, sino de forma conjunta, porque es donde podemos tener un poquito de fuerza, porque si no somos una mosca frente a un león. Este es el riesgo, usar los aranceles como presión política para desestabilizar también la Unión Europea con luego negociaciones bilaterales. Ese es el riesgo que hay encima de la mesa. Claro, y por eso la Unión Europea hasta ahora está intentando desescalar y no entrar a la escalada. Yo, contra todo pronóstico, suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Benjamín. Ahora bien, el rótulo de exclusiva ahora mismo. Ahora bien, Marta Carmona y Benjamín López de acuerdo. Me llama la atención que se deja un detalle importante. O sea, el objetivo es importante. La Unión Europea tiene que hacer un frente común y entender el nuevo mapa de alianzas en este desorden mundial absoluto que ha generado Trump al romperlo todo y donde ha dejado claro que su único aliado es Putin. Eso está clarísimo sobre la mesa. Ahora bien, ¿qué hacemos con los aliados de Trump en España? Porque esto no es una novedad, esto Trump ya anunció que lo iba a hacer. Y aún así, Abascal se ha dedicado y Vox se han dedicado a alabar y a favorecer a Trump, pero no solamente a Abascal. Ayuso, según sale elegido Trump, se dedica a decir que ella es una admiradora, una amiga, una esclava, una sierva, que España no forma parte de los BRICS y que ella le va a demostrar a Trump que es una aliada estupenda. Ayuso sabía que esto iba a pasar. Los diputados del Partido Popular que hicieron campaña a favor de Trump, que han ido con camisetas de Vota Trump, que han compartido todo tipo de propaganda alabando a Trump por pura batalla cultural, eran perfectamente conscientes de que esto iba a pasar. No podemos tener patriotas de pulserita que se ponen aquí la bandera, pero luego de repente se dedican a jalear a quienes viene a destruir la economía europea, a quien va a generar y el PP, que no ha sido solo Vox. Ayuso ha ido de la mano. Perdona, creo que fue clarísimo, ha publicado un tuit diciendo clarísimamente que está en contra de los aranceles. Es más, Feijóo sabía perfectamente. Hasta el propio presidente del gobierno dijo que aplaudía, esto dijo Sánchez, que básicamente dijo que aplaudía la posición de Estado del Partido Popular. Vamos, decía, se lo ha dicho el propio Pedro Sánchez. Feijóo sabe perfectamente que Ayuso se ha manifestado absolutamente deseosa de lamer las botas de Trump y que múltiples cargos del Partido Popular se han dedicado a alabar a Trump. Hace bien Benjamín López en ver el reloj porque nos hemos quedado sin tiempo ya, no tenemos más tiempo. Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea, muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y Benjamín López, director de Diario. Muchas gracias. Hoy hemos discutido mucho menos de lo previsto. Cosa que lo lamento. Exacto, cosa que lo lamento porque yo quiero discusión, guerra. El próximo día más tiempo, dialéctica, por favor. claro. Guerra dialéctica, tampoco comercial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias también a ustedes, nuestra audiencia, por vernos cada día aquí en Es Diario TV, en este programa, ya saben, análisis, debate, tertulia, actualidad. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.